Y bien, entre lo que también está en proyectopuente.com.mx es la entrega del gobernador Alfonso Durazo, su segundo informe al Congreso de Sonora, de cómo se llevó a cabo este evento en el Auditorio Cívico del Estado, donde pues se dio a conocer los aspectos más relevantes de la gestión en el último año del mandatario. Y bueno, para poner en balance estos puntos, lo bueno, lo malo, quién está a favor y quién también está en contra. Ya llegaron al estudio de Proyecto Puente. Ya se encuentra con nosotros Fanny Duarte, ella es abogada especialista en derechos humanos, y también está con nosotros Luis Estebané, delegado del PAN Hermosillo, para la mesa de debate. El segundo informe de Alfonso Durazo. Que sí, que no, lo bueno, lo malo, los pros y los contras. Fanny, muy buenos días. Luis, te saludo con muchísimo gusto. ¿Y quién gusta comenzar? Las damas, siempre primero. Sí, pues muchas gracias Priscila y también al compañero Luis por estar compartiendo esta mañana. Y algo que yo quería comentar contigo, Priscila, pues muchas felicidades por tu futuro nuevo integrante de familia. Son dos. Bueno, sí, es verdad, son dos. Son dos niños. Sí, luego... Es que aquí no se ve por la mesa, pero en realidad tengo una panza de embarazo gigante. Sí, ahí checamos luego en las redes sociales cómo platicas con Luis de somos 4 en el estudio y uno siempre pensando, bueno, será el camarógrafo, pero es verdad que son dos, dos. Esperas ahí a un par de niñas, exacto, entonces muchas felicidades. Gracias. Y para comenzar, pues preciso, hay que hablar del informe, hay que recordar primeramente que este es un mandato constitucional. Desde el Ejecutivo Federal se obliga a tener este ejercicio de transparencia y de igual manera estos informes están obligados para los ejecutivos estatales, inclusive para los ayuntamientos y hasta para los diputadas y diputados locales. Entonces, en ese orden de ideas fue que el gobernador Alfonso Durazo ayer, 13 de septiembre, convoca a la ciudadanía sonorense y sobre todo también a su grupo de servidoras y servidores públicos a hacer este ejercicio de transparencia, a llevarlo a cabo, el cual se generó en el recinto ahí del Auditorio Cívico del Estado. Si me dejas exponer un poco al respecto del contexto del evento, la verdad que fue un evento bastante armonioso. Nos dio mucho gusto ver pues a la gran mayoría de funcionarias y funcionarios que están muy comprometidos con el gobierno presentes, y sobre todo también notamos algo muy importante, yo creo que para cualquier entidad federativa o gobierno de las entidades federativas. Se notó un respaldo del gobierno federal, pero también de las diferentes fuerzas políticas que existen no solo en el Estado, sino en el país. De los invitados especiales estuvo en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra secretaria de Educación y Cultura a nivel nacional, secretaria de Educación Pública a nivel nacional. También estuvo el dirigente de Morena a nivel nacional, Mario Delgado, y nuestra secretaria general, Citlali Hernández. Entonces, con este tipo de compañía es que el gobernador Alfonso Durazo anuncia su informe. La verdad es que en este tiempo que tendremos para exponer me gustaría visualizar 3 ejes fundamentales que creo que es algo que él ha expuesto en estos 2 años. Primeramente, el desarrollo social con el presupuesto social más grande de la historia. Segundo, el desarrollo sostenible que también contempla la economía, el turismo y las energías renovables. Y en tercera instancia, lo que nos preocupa a los sonorenses, la seguridad. El tema de seguridad y cómo en estos 2 años el gobierno del Estado ha fortalecido la infraestructura y sobre todo la capacidad de nuestros agentes de seguridad. Sin embargo, algo también plausible es que estamos ante un gobierno que ve el tema de seguridad como algo integral, desarrollando programas para la ciudadanía, pero también fortaleciendo a los elementos de seguridad, comprendiendo su capacidad y sus necesidades como elementos, como funcionarios públicos que son, porque esos son los elementos de seguridad. Entonces, estos han sido los 3 principales ejes que se podrían concentrar en el informe y los cuales estaremos platicando más adelante. Luis. Felicitarte igualmente, bienvenido a esas 2 hermosas criaturas. Y un saludo a Luis, tienes el mejor nickname o usuario de todo Twitter. Felicidades, siempre te lo quería haber dicho de frente, está súper padre. Ya 13 años con esa cuenta. Increíble, increíble, me encanta. Y me dicen, cámbiala, y digo, pero no, para ¿por nada. qué? No. Está súper padre, ¿no? Súper padre. Siempre te lo había querido decir. Saludarte, Fanny, como siempre, la verdad es un gusto debatir ideas con muchísimo respeto siempre. Reconozco tu nivel, tu apertura. Y efectivamente, abocado al tema, yo creo que hay 2 cosas que hay que aclarar muy
positivas en este gobierno, porque no todo es negativo. Creo que el no cerrado, que caracterizaba incluso a la oposición, Andrés Manuel cuando estaba en la oposición, pues no abona nada al debate público. El tema del gasto social es bastante importante, son niveles récord y que están siendo un paliativo para grandes necesidades. Y el tema de las becas, esa es una que hay que reconocer que está dando resultados. Tristemente se está quedando ahí en el tema educativo, que es uno que yo quiero tocar. Las escuelas están prácticamente abandonadas, la infraestructura educativa ha quedado rezagada. Y vamos a poner ejemplos para no dejarlo en este. Aquí está la escuela Leona Vicario, la primaria Leona Vicario, en el centro de la ciudad, va a cumplir para más de 2 años cerrada, donde antes había niños, ahora hay un edificio abandonado, y que la Secretaría de Educación no se le ve el más mínimo interés. Decirle al secretario de Educación que están las luces prendidas por la mañana en la escuela, que se dé una vuelta. Yo sé que anda muy ocupado en otras actividades, pero esa escuela tiene las luces todas las mañanas prendidas y se está cayendo en las condiciones. Y si nos vamos a otras escuelas en otras colonias, vas a ver la alta necesidad de infraestructura educativa que tenemos, como estamos completamente rezagados. Y en temas, ahorita que tocaba Fanny de seguridad, pongamos otro ejemplo. Hay carreteras en Sonora que simplemente no se pueden manejar de noche. De haber durante muchos años haber tenido la gran medalla de haber sido el gobierno del estado fronterizo más seguro del país, eso era algo que se venía reconociendo año tras año. Hoy hay lugares completamente sitiados que no podemos los sonorenses transitar a altas horas. Tenemos lugares de mucho cuidado, de mucho que los que somos padres de familia no nos acercamos. Incluso yo conozco muchas personas. Hermosillo habita una gran cantidad de sonorenses que vienen de la sierra, que tienen años sin acudir a sus lugares de origen, precisamente por el temor. Por esto y no culpo o no señalo como responsabilidad exclusiva al gobierno del estado. Es la seguridad el principal fracaso del gobierno federal de Morena. Entonces hay mucho por hacer en esos dos temas. Tenemos que hacer un corte, regresando seguiremos pues debatiendo al respecto. Mesa de debate 2, segundo informe de Alfonso Durazo con Fanny Duarte y Luis Estebane. Con Fanny Duarte, abogada especialista en derechos humanos, y Luis Estebane, delegado del PAN Hermosillo. Justo antes del corte, Luis señalaba que uno de los contras del gobierno de Durazo y que no se mencionó, pues efectivamente en el informe, es el tema de la seguridad y de cómo Sonora pasó de ser el estado más seguro de la frontera norte a tener algunas carreteras intransitables. También señalaba el tema del abandono en la infraestructura educativa. Fanny. Sí, precisamente de los temas que se tocaban ayer en el informe, como lo comentaba, todos diversificados en estos 3 diferentes ejes. Primeramente, el eje de desarrollo social, que contempla diversas acciones y toma de decisiones. Segundo, el desarrollo sostenible, ¿no? Por medio del turismo, la planta fotovoltaica, la planta de liquefacción, y tercer punto, pues este tema de la seguridad observado desde la integridad social, es decir, atacar las causas, como siempre lo hemos planteado en los gobiernos de la Cuarta Transformación, sin abandonar lo que sucede de momento. Sin embargo, para no perder el hilo del discurso, voy a comenzar con lo que para nosotros, como los gobiernos de la Cuarta Transformación, es lo fundamental, que es el desarrollo social, más bien el bienestar como nosotros lo conocemos, y parte elemental de lo que quiero plantear es, primeramente, esos 500 millones que el gobernador Alfonso Durazo retiró del Congreso del Estado, y que, ojo, los diputados y diputadas por mayoría aceptaron retirarse este presupuesto y así pasarlo al presupuesto de becas, el programa social, el programa de becas más grande de la historia. El primer informe, el gobernador anunció que este presupuesto de becas para los estudiantes del Estado era de alrededor de 500 millones. Hoy tenemos un presupuesto de más de 600 millones. Y en la ley de este propio programa, de la reglamentación, se manifiesta que deberá ser progresivo. Y el propio gobernador Durazo anunciaba el día de ayer que él expecta para el fin de su mandato concluir el presupuesto en casi 2,000 millones de pesos.
Otro tema muy importante que hay que rescatar respecto a lo que comentaba de los planteles educativos el compañero Estebané, yo le quiero manifestar que el día de ayer también el gobernador Durazo anunció que hay más de 700 planteles ya atendidos de educación pública, educación básica en todo el estado, con las diferentes observaciones que son necesarias, ¿no? El pintado, el mantenimiento, el restablecimiento de los aires acondicionados, los bebederos, sombras, el cuidado también de la flora que existe dentro de los planteles, porque es importante contar con primarias y secundarias que tengan árboles, que tengan este tipo de áreas verdes recreativas para las y los estudiantes. Bueno, entonces, continuando con el tema del desarrollo social y el bienestar, algo que me parece a mí toral y que creo que es un gran ejemplo de lo que sí hacen los gobiernos de la Cuarta Transformación, no solo jugando en equipo a nivel federal, sino localizando y focalizando las necesidades regionales, son los planes de justicia. En el estado de Sonora tenemos la mayor cantidad de planes de justicia reconocidos en todo el país. Y no son únicamente para las comunidades originarias, sino que hay que recordar también que son para hechos fatídicos, como el caso del río Bacanuchi, que fue efectuado y no regularizado por gobiernos panistas, no hay que recordarlo, y también gobiernos que nunca asumieron la resolución, como el gobierno priista saliente, y como ahora parte del presupuesto federal se destina para el restablecimiento de esos daños que hubo en el pasado. Y no solo eso, no estamos hablando solo de la rectificación y la justicia en la sierra y en los diferentes planes de las comunidades originarias, sino que se habla también de un presupuesto histórico, 15,000 millones distribuidos en estos diferentes planes. Y sobre todo lo más importante es que esta inversión es en infraestructura educativa, es en infraestructura municipal, es decir, avenidas de concreto, servicios públicos y demás. Y sobre todo hay que recordar la rehabilitación de los kilómetros en Bicam. Hay que recordar también eso, ¿no? Que es parte, aunque sea un tema de infraestructura, vemos cómo la inversión en infraestructura pública también es parte del gasto social que los gobiernos de la Cuarta Transformación contemplan, ¿no? Entonces, eso, ¿qué pasaba? El compañero Estebané mencionaba ahorita, oye, pues es que el gasto social es paliativo. No, compañero, esa es la forma en la que ustedes, los panistas, observan el gasto social. Para ustedes creen que es derroche, para ustedes consideran que el gastar la inversión en temas públicos, en lugar de dárselo a contratos, de allegados de ustedes creen que eso es un derroche. Yo quiero comentar con la audiencia, Priscila, que en Sonora estamos muy contentas y muy contentos porque por primera vez tenemos un gobierno horizontal que reparte el presupuesto de una manera no centralizada, porque hay que recordar que hay más de 1,000 millones distribuidos en los municipios para rescate de estos diversos temas. Entonces vamos a seguir avanzando con lo que se mencionó en el informe. ¿Y es cuánto para...? Bueno, es la danza de los miles de millones, ¿no? Dicen que el gobernador lleva, desde que inició su sexenio, más de 200,000, 300,000 millones anunciados. Y eso lo podemos ver y constatar en dos ejemplos muy claros. El proyecto de la Sauceda, que ha sido anunciado una y otra vez, cambio de fechas y primera etapa y segunda etapa y ya mero y la Sauceda vayan a dar la vuelta, sigue exactamente igual. La carretera de Bahía de Quino, que el anterior secretario de Obras Públicas hasta se atrevió de poner una fecha que ya próximamente iba a arrancar, que ya se tenía el primer proyecto y que el recurso ya va a llegar, vayan a ver, transitemos esa carretera, sigue exactamente igual. Morena cree que los sonorenses nos creemos ya esos cuentos. Ayer el mismo gobernador decía que eran más de 1,000 millones invertidos en infraestructura y que reconocía que eran pocos. Pues menos mal, sí, es muy poco. Es altamente deficiente la cantidad de obra pública se está generando. Pero después, exactamente en la hora de su discurso, decía que estaba encantado, que la coordinación con el gobierno federal era algo increíble, que jamás se había visto, que este nivel, pues ¿de qué nos ha servido? Las obras no están llegando, los municipios están carentes de obras públicas, las necesidades de las ciudades y de los municipios son latentes, el problema de seguridad es vigente, es claro. ¿De qué ha servido ser muy amigo del presidente de la República y viajar todos
todas las semanas a la Ciudad de México? ¿De qué ha servido a Morena tener mayoría en el Senado, en el Congreso Federal, en el Congreso local? ¿En qué se ha visto eso materializado? Díganme una sola obra. Díganme una sola obra relevante que esté trascendiendo en este momento de parte del gobierno del estado para los sonorenses. Ninguna. Presumen dos, la carretera de Bavispe y el hospital. Ninguna la iniciaron ellos. Absolutamente ninguna la iniciaron ellos, ¿no? Ni siquiera la desaladora de Guaymas-Empalme. Para culminar, qué bueno que sienten ese amor por mí, pues siéntanlo también por las personas que estamos pagando los recibos de luz más altos de la historia, que el problema real, las marchas que están saliendo, que salieron, que se convocó la Unión de Usuarios el próximo fin de semana, no hay que señalarlas, ni tildarlas, ni enojarse, Fanny, con estos hermosillenses que están padeciendo recibos de 10,000, de 8,000 pesos en el Palo Verde, en la Villahermosa, en pueblitos, ahí. Es más, yo pregunto, si por qué con esta visión de estadista tan increíble y con todo este equipo aparatoso y la danza de los miles millones anunciados, ¿por qué no se diseñó un programa como lo está haciendo el gobierno de Hermosillo, donde están poniendo paneles solares a las casas? ¿Por qué no poner paneles solares a toda la Nueva Hermosillo, a todo el Palo Verde, para que hubiera un beneficio directo para los hermosillenses ahí en esa colonia? Pero por el tamaño de esa inversión hubiera alcanzado no solamente para esa colonia, hubiéramos alcanzado muchísimos hermosillenses a obtener esos beneficios. La realidad es que no hay rumbo. No tiene dinero el gobierno federal, por eso se está endeudando a niveles históricos, tanto que les da temor hablar de la deuda y la satanizan. No tiene dinero el gobierno federal, no va a apoyar a los municipios, alcaldes, no va a haber dinero para ustedes, los 2,100 millones fue todo lo que hubo, no va a haber más, y los sonorenses tendremos que pasar un cierre de primer trienio muy, muy complicado. Pero la esperanza sigue, la oposición estamos más que listos, en el frente estamos cerrando filas, y ellos ya perdieron la esperanza de seguir motivando a la gente. Y nomás para cerrar así un punto muy, muy trascendental. En el tema de seguridad, estamos viviendo los niveles de percepción de inseguridad más altos. La encuesta de percepción de inseguridad del INEGI demuestra que los primeros 2 años de gobierno del Estado ha sido muy complicado, el más complicado para los últimos trienios. Son sus propios datos. Y ahorita, si quieres, si alcanza el tiempo, hablamos de los datos de la Secretaría de Economía de Inversión Extranjera, cómo somos de los últimos lugares a nivel nacional. Por eso tanto movimiento en el gabinete en menos de 2 años. Fanny. Preciso, quiero comenzar utilizando las palabras del compañero Luis. Manifestaba la danza de los miles de millones. Yo creo que más bien ellos se quedaron en el arranque del gobierno, ¿no? En este primer año en el que preciso el gobierno se encarga de anunciar los proyectos que depara el nuevo sexenio, también las nuevas solicitudes de proyectos ejecutivos, la priorización y la distribución del recurso y del presupuesto por municipios. Eso ya lo hicimos, compañero. Eso ya pasó el primer año. Ahorita estamos en el segundo año y tenemos más de 1,500 obras construidas, concretadas y pero completadas. Pero dime una que trascienda. Bueno, claro que sí. Mira, acabas de hablar tú de la gran idea que tuvieron en el Ayuntamiento de Hermosillo de instalar paneles solares de manera onerosa y facciosa a los ciudadanos, porque esa instalación de paneles se la cobran a los ciudadanos. Pero vamos a hablar del tema de las energías renovables. Ahí tenemos la planta no es de ustedes, no le metió un solo peso el gobierno. Oye, es una APP, está construida por una empresa particular que le va a vender la energía a Comisión Federal. Ustedes, el gobierno del Estado no invirtió un solo peso ahí. Esa energía va a ser para las y los sonorenses, y no solo eso, sino para esta región noroeste. Pero no la presuman como vuestra, porque no lo es, Fanny. Oye, no invirtieron. Es un proyecto de van a pagar, van a comprar esa energía. Es un proyecto. Es lo más neoliberal que puede haber. Claro que no, compañero. Estamos creando energía sostenible, y no solo eso, la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco no es la única, tenemos 5 más, y también esas 5 más, sí, se están construyendo, unas por parte de la Sierra, otras en el Mayo, otras en Obregón, y también inclusive hay algunas que ya se están construyendo en campos agrícolas, porque se están utilizando como invernaderos. ¿Para qué? Para sostener y recibir la luz solar, y debajo de la estructura de los paneles se genera la siembra, y eso tú lo puedes constatar en cualquiera de las investigaciones que
generes vía internet, vía solicitud de información en nuestras instituciones. Bueno, ahora, incluso lo de Peñasco, nomás, ya no te voy a repetir, nomás chequemos, y vamos a pasar el enlace, las graves observaciones que tiene el proyecto de Puerto Peñasco por la Auditoría Superior de la Federación. Compañero, es falso lo que tú manifiestas. No, tan es así que esta planta fotovoltaica está construida, tú manejabas ahorita que supuestamente es un proyecto neoliberal, falso. Estas 2,000 hectáreas de construcción, la mitad está construida en predios que fueron comprados de una manera respetuosa y a pago justo a locatarios y ejidatarios ahí de Puerto Peñasco, y la otra mitad fue construida por parte de terreno, sí, de privados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una lógica de inversión pública, que es lo importante. Lo importante de la obra no es que sean obras privadas como las presas que acostumbraban a hacer en tu sexenio. Lo importante de la obra pública es que sea obra pública que beneficia a todas y a todos. Entonces, en primera instancia, si quieres hablar de los miles de millones, pues ya tenemos las 1,500 obras de entre pavimentación, parques de bolsillo, rehabilitación de espacios públicos, rehabilitación de servicios en más de 50 municipios que estaban abandonados. Los mencionados 50 municipios del Sonora Profundo, que el gobernador siempre manifiesta, pero que ustedes, los panistas y conservadores, desconocen porque los han dejado en el abandono. Todos los conozco. Déjame continuar. Entonces, otro tema sobre infraestructura. Ya tenemos, Priscila, inaugurada la carretera Guaymas-Chihuahua. Pero ¿tiene inaugurada de qué? Unas 4 carriles, y va a ser sobre todo un detonador de turismo y económico exponencial. Sobre todo por también esta nueva rehabilitación del puerto de Guaymas, que sí, ya sé que te molesta la danza de los millones, pero 2,000 millones invertidos en ese puerto. Algo que nunca habían hecho en la anterioridad. Concluir por cuestiones de tiempo. Quiero continuar con los temas de la infraestructura. Es que vamos a cerrar, Fanny. No, más de 90 centros de salud rehabilitados en todo el estado. Okay. Entonces, ya te dije, más de 700 planteles educativos, más de 90 centros de salud que ustedes tenían en abandono, infraestructura, plantas fotovoltaicas, carreteras. Nosotros no invertimos en los bolsillos de nuestros amigos. No. Nosotros invertimos en el bienestar de la ciudadanía. Y vamos a concluir ahorita con el tema de seguridad, porque algo que es importante mencionar es cómo el gobernador Alfonso Durazo recibió el estado dentro de los 5 más violentos, y ahorita ya nos encontramos casi en la media. Pues aquí y esos son números del Secretariado Ejecutivo Nacional, que proviene pues de la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo más importante, compañero, y yo creo que para la audiencia, aquí hay que aceptar los errores. Hay que aceptar que los gobiernos del pasado fueron opacos, fueron insensibles, fueron corruptos, deshonestos. Actualmente, pero los premiaron. Los hiciste embajador, los hiciste cónsul. Nuestra Contraloría se ha manifestado, más bien se ha desenvuelto con un perfil neutro, con un perfil estable, sin parafernalia como lo hacían en los sexenios anteriores. Pero hay algo importante que marcar. Hay más de 1,000 expedientes abiertos por denuncias de gobiernos anteriores, y sobre todo de esos miles de expedientes, esos más de 1,000 expedientes, también hay unos que han avanzado ya hacia el tema penal, los menos, ¿no? Los menos. Muchísimo menos. Sin embargo, es que tenemos que concluir, los temas de concuerdo. Sí, por cuestiones de tiempo. Luis, ¿cuál sería tu conclusión? Nada más decir que en verdad apelamos que retome rumbo el gobierno del Estado. Creemos que las muestras son muy claras, tantos movimientos en el gabinete de 2 años, el tema, somos el último Estado en inversión extranjera directa, solamente representamos el 2% a nivel nacional, el famoso nearshoring nos pasó por arriba, nos pasó de sueño, y ahí está el ejemplo de la empresa que se llevó la inversión de millones de dólares a otro Estado, porque dice la secretaria de Economía que no le contestaron un mail, ¿no? Entonces, como muchos temas, de eso lo vemos. Nomás te digo, Fanny, hay que salir de la oficina, de la sala de juntas, de los puros amigos de Morena, y meternos a las colonias. El problema de los recibos de la luz, el problema de la falta de obra pública, el problema del abandono del poblado Miguel Alemán, del centro de salud, es algo gravísimo. Entonces, eso ha demostrado. Por eso han ido perdiendo, a cómo va avanzando, el respaldo de la población. Estamos listos, presentamos una nueva forma de hacer política, y daremos propuestas muy claras hacia la gente, y en verdad
por el bien de Sonora. Espero que el gobernador, creo que tiene el talento, retome el rumbo y encamine bien en lo que resta de su sexenio. Pues no, ahorita siguen los anuncios y eso ha quedado, un gobierno de anuncios. Muchas gracias, Gracias. Esteban, delegado del PAN Hermosillo, y también a Fanny Duarte, abogada especialista en derechos humanos, por su participación en esta mesa de debate. Gracias. Del segundo informe de gobierno. Por supuesto que pudiéramos quedarnos horas analizando este tema. Por cuestiones de tiempo, pues tenemos que hacer un corte para continuar pues con el programa de hoy. Sin embargo, pues agradezco su participación y lo seguiremos consultando e invitando para seguirle dando vuelo a la hilacha, porque como hay temas para debatir en estos aspectos.